Bienvenidos a un nuevo episodio de Money Sense Conversations, el espacio donde desmenuzamos las ideas que están moldeando tu futuro financiero. Soy tu anfitrión, James Carter, y hoy vamos a levantar el velo sobre algo que mueve billones de dólares cada año, algo que afecta a tu hipoteca, tus acciones, tus bonos e incluso el precio de lo que compras en el supermercado. Sí, hablaremos de la Reserva Federal, o como la mayoría la conoce, la Fed. Y hoy está con nosotros alguien que tiene el increíble talento de hacer que la política monetaria se sienta casi amigable. Es economista, estratega en inversiones y una excelente divulgadora, la doctora Elena Morales. Elena, bienvenida de nuevo. James, un gusto estar aquí otra vez. Y sí, hoy vamos a profundizar en un tema que parece invisible, hasta que deja de serlo. La Fed es como la gravedad del sistema financiero. No la ves, pero la sientes en todas partes. Exacto. Y creo que muchos inversionistas, especialmente los minoristas, ven titulares como «Los mercados caen tras comentarios de la Fed» y piensan «¿Qué significa eso realmente?». Así que hoy nuestra misión es simple: explicar el impacto real de la Fed en tus inversiones de una forma humana, práctica y, espero, liberadora. ¿Por qué este tema importa hoy? Empecemos por el por qué. Elena, ¿por qué un inversionista promedio debería preocuparse por lo que hace la Fed? Piénsalo así. Te despiertas, revisas tu portafolio y ves que todo subió o cayó un 3 o 4%. Buscas noticias y lo único que encuentras es: la Fed hizo un anuncio ayer. Eso pasa todo el tiempo. La Fed influye en el precio del dinero. Y cuando el precio del dinero cambia, todo lo demás, acciones, bonos, hipotecas, tipo de cambio, se reajusta. Y eso termina afectando los ahorros, los créditos y las inversiones de cualquier persona. Exactamente. Cuando entiendes cómo piensa la Fed, dejas de sentirte como un pasajero en una montaña rusa y empiezas a sentirte como quien controla el arnés. ¿Cuál es la Fed? En palabras humanas, aterricemos lo básico. La gente oye Fed y piensa en un organismo misterioso lleno de economistas y pantallas. No están tan equivocados, pero lo explicaré fácil. Imagina la economía de Estados Unidos como un enorme coche muy potente. La Fed no es la conductora. Esos son los consumidores y las empresas, pero sí es quien controla el motor. Regula la velocidad, la presión y el combustible. Y su famoso doble mandato son estos dos objetivos: máximo empleo, estabilidad de precios, inflación controlada alrededor del 2%. A veces estos objetivos chocan entre sí, y ahí surge el dilema. Claro, si la economía se enfría, sube el desempleo. Así que la Fed baja tasas. Pero si la economía corre demasiado rápido y suben los precios, la Fed sube tasas para frenarla. Exacto. Ese equilibrio es permanente. Y entender hacia qué lado está inclinada la balanza te ayuda a anticipar los próximos movimientos. Las herramientas principales de la Fed y cómo afectan tu dinero. 1. La tasa de fondos federales. Hablemos de la herramienta más famosa, la tasa de fondos federales. Piensa en ella como el precio del dinero entre bancos. Cuando a los bancos les cuesta más prestar dinero, ese costo se traslada a todos: hipotecas, préstamos, tarjetas, empresas. Cuando la Fed sube la tasa, el crédito se encarece. Las empresas invierten menos. Los consumidores gastan menos. La economía se enfría y las acciones suelen sufrir, especialmente las de crecimiento. Sí, porque su valor depende de ganancias futuras y cuando las tasas suben, esas ganancias valen menos hoy. En cambio, cuando la Fed baja la tasa, el dinero fluye. Las empresas piden prestado. Los consumidores gastan. Los mercados se entusiasman. Y los bonos hacen lo contrario. Suben cuando las tasas bajan y caen cuando las tasas suben. Exacto. Es un juego de espejos. 2. Quantitative easing y quantitative tightening. Apenas se llame flexibilización cuantitativa, muchos entran en confusión. Aquí va la versión sencilla. QE es abrir un gigantesco grifo de dinero. QT es cerrarlo o incluso aspirar liquidez del sistema. Con QE, la Fed compra bonos. Las tasas a largo plazo bajan. Los inversores buscan activos más riesgosos. Las acciones suben. Con QT, la Fed deja de comprar o vende bonos. La liquidez baja. Las tasas suben. Los mercados se enfrían. QE es la manguera de presión.
QT es la aspiradora. Tal cual. 5. Tasa de descuento y señales secundarias. Y luego está la tasa de descuento, que no se usa tanto, pero manda señales. Sí, es como un indicador de tensión. Si un banco tiene que pedir prestado directamente a la Fed, es que algo no anda bien. El efecto dominó en todas las clases de activos. Bonos. Empecemos con los bonos. Los bonos son extremadamente sensibles a las tasas. Regla básica: tasas arriba, precios de bonos abajo. Tasas abajo, precios de bonos arriba. Y cuanto más largo es el plazo del bono, más sufre. Es el riesgo de duración. Acciones. ¿Y las acciones? Dos impactos clave: suben los costos de endeudamiento y las ganancias futuras valen menos cuando las tasas son altas. Por eso las growth stocks sufren más que las value stocks. Bienes raíces. ¿Y el sector inmobiliario? Muy directo. Tasas arriba, hipotecas arriba, menos demanda, precios a la baja. Materias primas y dólar. Y el dólar se fortalece cuando la Fed sube tasas. Sí, y eso normalmente baja los precios de materias primas como petróleo u oro. Consejos prácticos para los inversores. Elena, vamos a lo práctico. ¿Qué debería hacer un oyente con toda esta información? 3 cosas. Primero, diversificar. Acciones, bonos, bienes raíces, algo internacional. No depender de un solo activo. Segundo, seguir el calendario de la Fed. 8 reuniones del FMOC al año. Minutas 3 semanas después. Dot plot cada trimestre. Es el pronóstico del clima monetario. Como ver el clima antes de salir de casa. Exacto. Tercero, no reaccionar por impulso. La primera reacción del mercado casi siempre está exagerada. Luego se estabiliza. La disciplina gana. Insight emocional y psicológico. Hablemos de emociones, porque las decisiones de la Fed asustan a la gente. Oh, sí. En cuanto dicen subida de tasas, muchos solo escuchan peligro. Pero a veces subir tasas simplemente significa que la economía está fuerte. El miedo nos hace tomar malas decisiones. Vender demasiado pronto, comprar demasiado tarde o paralizarnos. Así es. Controlar emociones es tan importante como entender tasas. Exactamente. El inversionista emocional pierde. El inversionista estratégico gana. Conclusión. Elena, cubrimos muchísimo hoy, desde cómo piensa la Fed hasta cómo afectan sus decisiones a las acciones, bonos, inmuebles y más. Sí, y si los oyentes recuerdan solo una idea, que sea esta. La Fed define el clima económico, pero tú decides cómo vestirte. Me encanta. Mantente diversificado, informado y tranquilo. Elena, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, James. Siempre un placer. Y gracias a todos por escuchar Money Sense Conversations. Nos vemos en el próximo episodio.